Entonces, recordando. Entonces, bueno, entonces les decía que en la última semana estuvimos trabajando el valor de verdad de preposiciones conjuntivas, disyuntivas, condicionales y bicondicionales. Entonces, por ahí ya trabajamos la parte de cómo trabaja cada uno de los conectivos lógicos. Entonces, vamos a tener acá ahora acerca del cálculo proposicional. En algún determinado momento, pues, ya trabajamos acerca de la tabla de verdad, pero vamos a recordar para que tengamos claro entonces qué es la tabla de verdad. Entonces, tablas de verdad. Bien, respecto al cálculo proposicional, es la parte de la lógica que nos permite determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer con cálculo proposicional. Determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas. Y entonces, aquí las tablas de verdad que tienen que ver. Inicialmente la tabla de verdad, pues es un arreglo combinatorio de valores de verdad. ¿Sí? ¿Y en qué nos ayuda? La tabla de verdad sirve para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta. ¿Sí? Eso es la tabla de verdad. Es un arreglo combinatorio de valores de verdad y sirve para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta. Es decir, que entonces el cálculo proposicional se basa en el uso de tablas de verdad. ¿Sí? Entonces, la forma general de una tabla de verdad, nosotros ya la habíamos visto, que es 2 a la n. Bueno, ¿por qué 2? Porque si yo estoy hablando de una proposición P, esta tiene dos valores de verdad, ¿sí? Dos valores de verdad posibles. O es verdadera o es falsa. O sea, dos valores de verdad posibles. Por eso 2. Y n se refiere al número de proposiciones. Número de proposiciones. Número de proposiciones. Entonces, estamos allí de esa manera. Esto nos sirve para determinar cuántas combinaciones va a tener una proposición compuesta. Entonces, nosotros principalmente vamos a trabajar con combinaciones de dos proposiciones y con combinaciones de tres proposiciones. O sea, con n igual a 2 y con n igual a 3. Cuando nosotros tengamos n igual a 2, entonces nosotros vamos a tener, según esta forma, 2 a la 2. F es igual a 4. Eso quiere decir de que vamos a tener 4 combinaciones. Y cuando tengamos n igual a 3, es decir, 3 proposiciones, nosotros vamos a tener 2 a la 3. Y eso significa 6 proposiciones.
Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Voy a hacer aquí la combinación para dos proposiciones con 4 combinaciones de valores de verdad. Entonces, teniendo dos proposiciones, por ejemplo, A y B. 4 combinaciones. Si se dan cuenta, es una verdadera o una falsa para una proposición, pero como ahora estamos hablando de 4, es la mitad de verdaderos y la mitad de falsos. Es decir, 2 verdaderos, 2 falsos. Entonces, la proposición A será verdadero, verdadero, falso, falso. Es decir, el orden para colocar los verdaderos y los falsos será en la primera, la mitad de las combinaciones, ¿sí? Mitad de verdaderos, mitad de falsos. En la siguiente proposición, la mitad de la anterior. Entonces, aquí hay 2 verdaderos, entonces la mitad es 1. Entonces, aquí será un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Entonces, esta combinación no la vamos a aprender porque la vamos a necesitar para poder resolver tablas de verdad. Entonces, esta es la combinación para dos proposiciones. Cabe destacar, no es solo con A y B. Puede ser cualquier otra letra. Recuerden de que las proposiciones simples se representan con letras minúsculas. Entonces, ay, bueno, ahorita me di cuenta que cometí un error, chicos. Eso me va a por estar pensando. Bueno, no es 6, es 8. 2 a la 3 es 8. Entonces, para la otra combinación. Vamos a hacer ahí la combinación para cuando tengamos 3 proposiciones. Entonces, teniendo 3 proposiciones, por ejemplo, miren, C, D y E. ¿Sí? Entonces, como son 8 combinaciones, son la mitad de verdaderos, la mitad de falsos. Entonces, la mitad de 8 es 4. Entonces, para la primera proposición van a ser 4 verdaderos, 4 falsos. Algo importante que debemos de tomar en cuenta al momento de escribir las letras. En la tabla de verdad, ¿sí? Respecto a las letras de las proposiciones, es que deben de ir en orden alfabético, ¿sí? De C, D, E, por eso. Para el siguiente es la mitad del anterior. Entonces, la mitad de 4 es 2. Entonces, 2 verdaderos y 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos. Repito nuevamente. Ahora, en este va a ser la mitad del anterior. O sea, ya va a ser 1 y 1. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero y un falso. Y ahí están las 8 combinaciones que tendríamos para una proposición compuesta que tenga 3 proposiciones simples, ¿verdad? Conforme aumenta el número de proposiciones, aumenta el número de combinaciones. Entonces, por ejemplo, si tuviera una de 4 proposiciones, entonces tendríamos 16 combinaciones. Si tuviéramos una de 5 proposiciones, entonces tendríamos una de 32 combinaciones y así sucesivamente. Con 6, 64, con 7, 128, con 8, 256, pero definitivamente no vamos a llegar hasta ese punto, ¿verdad? Únicamente vamos a trabajar con proposiciones compuestas de 2 y 3 proposiciones simples, ¿sí? Que es lo que necesitamos, ¿verdad? Entender principalmente
cómo trabajar con las tablas de verdad. Entonces, me confirman por favor si ya copiaron o si ya le tomaron captura para poder avanzar. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, Yo, muchas profe. gracias. Entonces, ya en el primer bloque habíamos visto sobre las tablas de verdad, pero lo estoy recapitulando para que nosotros tengamos entonces ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar a el cálculo proposicional en sí. Entonces, el cálculo proposicional lo vamos a estar trabajando durante las primeras prácticamente 2 semanas de este bloque, porque irá en 2 hojas de trabajo, ¿verdad? Ya que sí necesito que ustedes pues comprendan cómo trabajar tablas de verdad. Y es muy fundamental que ustedes lo comprendan, porque en todo lo que queda del segundo bloque también lo vamos a seguir trabajando y se va a seguir aplicando a otros elementos también. Entonces es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, cálculo proposicional. Entonces, vamos a comenzar con algunas proposiciones sencillas, por decirlo así. Entonces, si tuviéramos la proposición P o Q, P o Q implica, o si P o Q, entonces negación de P. Vamos a hacer la solución de F. Entonces, primero pregunto, ¿cuántas proposiciones simples tiene? 3. Supuestamente me dirían 3 porque tiene 3 letras, pero no es por el número de letras que haya en la proposición, sino que es por las letras diferentes que tienen. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros tenemos aquí son 2 proposiciones, porque tenemos la proposición P y la proposición Q, ¿sí? Esta menos P es la misma P, pero negada. Entonces, solamente tenemos 2 proposiciones. Entonces, vamos a comenzar y empezamos por construir nuestra tabla. Entonces, las primeras 2 columnas son para escribir las combinaciones de nuestras proposiciones y en la siguiente vamos a dejar el espacio para poder escribir la proposición compuesta. Entonces, escribimos P, Q en orden alfabético. La combinación va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno. En el otro espacio vamos a escribir la proposición compuesta, que entonces dice P o Q, entonces negación de P. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a separar los paréntesis, ¿sí? Entonces, ahí hago una división entre paréntesis. Y luego, dentro de cada paréntesis que tengamos, vamos a separar espacios para cada letra. Entonces, aquí tengo un espacio para P, un espacio para Q, y aquí también vamos a tener A menos P. Bueno. Una vez que ya separamos paréntesis y separamos las posiciones para cada letra, entonces vamos a escribir los valores de verdad, que prácticamente es copiarlo de las combinaciones, ¿sí? Entonces, vean, tenemos P. ¿Cuáles son los valores de verdad de P? Entonces observamos que dice verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces aquí irá verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora aquí tenemos la proposición Q.
¿Cuáles son los valores de verdad de la proposición Q? Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Y aquí tenemos negación de P. Cuando tenemos negación, entonces es el cambio de valor de verdad. Entonces, noten que P positiva, digámosle, es verdadero, verdadero, falso, falso. La negación es lo contrario. Si es verdadero, entonces va a ser falso. Entonces vamos a tener falso, falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Entonces, ese es el primer paso. Colocar todos nuestros valores de verdad. Luego, vamos a resolver cada uno de los conectivos lógicos. Entonces, para esto es necesario que ustedes pues ya tengan claro cómo es que trabaja cada una de las proposiciones. Y recuerden que en una de las semanas del primer bloque, yo los puse a hacer una hojita en una hoja arcoíris, los valores de las tablas de verdad de cada proposición, de la conjunción, de la disyunción, de la condicional, de la bicondicional y también los tipos de resultados que vamos a tener. Yo espero que ustedes tengan esa tablita y esa tablita les va a servir durante que estemos viendo el cálculo proposicional. Entonces, aquí, para recordar, esta se llama disyunción. ¿Y qué dice la disyunción? La disyunción dice que es que cuando nosotros tengamos, se lo voy a poner así, cuando nosotros tengamos falso, falso, va a ser falso. Eso quiere decir de que solo es falso cuando los dos sean falsos. Entonces lo que voy a hacer es de que vamos a marcar, ¿sí? La combinación en donde las dos sean falsas. Entonces, miren, voy a marcar todos los falsos que tengo acá. Les pregunto. Les tenemos combinaciones 1, 2, 3, 4. ¿En qué combinación los dos son falsos? En la 4. En la 4. Entonces, solo en la 4 el valor de verdad va a ser falso. Únicamente en la 4. Las demás van a ser lo contrario. O sea que las demás son Verdadero. verdaderas. ¿Sí? Verdaderas. Muy bien. Entonces, ahí ya resolví. Así es como lo van a hacer. Si ustedes siguen esa estructura, no se van a ir perdiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, voy a remarcar ahora esto acá de verde. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque ese resultado que nos quedó de la disyunción, lo vamos a operar con esta negación de P. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo del paréntesis se está operando con negación de P por medio de una condicional. La condicional, ¿verdad? Ya dije cómo se llama. ¿Qué nos dice la condicional? Que en la combinación verdadero-falso es falso. Específicamente así. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces el resultado es falso. Entonces, vamos a marcar en esta forma. En la primera, vamos a marcar, miren, los verdaderos. Entonces, ahí tenemos, miren. Verdadero, verdadero, verdadero. Y en la segunda vamos a marcar los falsos. Falso. Falso y falso. Entonces, pregunto, si se cumple esa combinación, verdadero o falso, nuestro resultado va a ser falso. ¿En qué combinaciones se cumplen esas combinadas? Esa forma, verdadero o falso. En la 1 y en la 2. Entonces, en esas, nuestro resultado va a ser falso. En la 1 y en la 2 es falso. Y en las otras va a ser verdadero
porque no tienen esa forma. No dicen verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro resultado. Hay 3 tipos de resultados para recordarles. Está la tautología, que es cuando tenemos todos verdaderos. Todos son verdaderos. Está la contradicción, que es cuando tenemos todos falsos. Está la contingencia, que es cuando tenemos ambos valores. Entonces, yo les pregunto, de acuerdo a lo que tenemos acá, este es nuestro resultado. De acuerdo a esos valores, entonces, ¿qué tipo de resultado tiene esta proposición compuesta? ¿Es una tautología, es una contradicción o es una contingencia? Una contingencia. Muy bien, es una contingencia. Entonces, a eso es a lo que nosotros llegamos, ¿sí? Cuando hablamos entonces nosotros del resultado del valor de verdad de una proposición compuesta, esta puede ser tautología, contradicción o contingencia. De esa manera es entonces que se resuelve el valor de verdad de una proposición compuesta. Bueno, así vamos a estar finalizando el día de hoy. En la siguiente clase pues vamos a estar resolviendo otras proposiciones para seguir tratando esto, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando porque así van a ir aumentando de dificultad la solución de estas proposiciones. Si ustedes siguen cada uno de los pasos que les di acá, identificar primero cuántas proposiciones diferentes tienen, escribir las combinaciones, escribir la proposición compuesta, separar los paréntesis, luego separar las letras y después ir resolviendo cada conectivo. Entonces seguramente siempre vamos a llegar al resultado correcto. ¿Sí? Sí y solo sí, ustedes siguen esos pasos. Pero si no seguimos esos pasos, entonces muy posiblemente vamos a tener dificultades. Bueno, entonces vamos a estar finalizando allí.